Hola, ¿cómo están? En esta unidad vamos a empezar a trabajar con las expresiones algebraicas. Tal vez de la escuela secundaria te suenen nombres como los monomios, polinomios o el factoreo. Entonces vamos hoy a empezar a primero reconocer cuáles son las primeras expresiones algebraicas con las que vamos a trabajar, vamos a aprender a operar con ellas y finalmente a factoriar cualquier expresión algebraica. Para empezar vamos a ver primero a qué llamamos una expresión algebraica, ¿sí? En el lenguaje de la matemática nosotros podemos hablar de variables, de constantes, y para poder, digamos, nombrar esas cosas que a lo mejor no conocemos, vamos a utilizar letras, vamos a utilizar también números que hacen referencia un poquito a eso, ¿no? Entonces, a lo mejor estas expresiones que vos ves acá, por ejemplo, 3x al cuadrado, menos 2x sobre y, 3 por raíz de x o menos un tercio de x te son familiares o al menos alguna vez las has podido ver o hablar, ¿sí? Fíjate, nosotros hay expresiones donde la variable o alguna de las variables, en este caso la y, aparece en el denominador, ¿sí? O aparecen adentro de una raíz cuadrada o en otros casos aparece, por ejemplo, en el argumento de un logaritmo o de un seno o de un coseno, ¿sí? Este tipo de expresiones nosotros no las vamos a trabajar, pero es importante que vos las aprendas a reconocer. Nosotros vamos a trabajar con expresiones algebraicas enteras. ¿Qué quiere decir esto? Expresiones algebraicas donde tengamos variables y los exponentes, digamos, de las variables sean números enteros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este tipo de expresiones, menos un tercio de x, o, por ejemplo, 3x al cuadrado, son expresiones con las que nosotros vamos a trabajar. Y siempre que nosotros trabajemos con expresiones algebraicas, las variables no van a estar, digamos, adentro de una raíz, no van a estar como argumentos de seno, coseno, logaritmos y tampoco van a aparecer en los denominadores, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con una expresión algebraica, siempre tenemos como dos partes de esa expresión, ¿sí? Entonces yo voy a tomar, por ejemplo, esta que tenemos acá, o sea, 3x al cuadrado. Y siempre cuando trabajamos con una expresión algebraica hay algo que nosotros le llamamos el coeficiente o, digamos, la parte numérica. Y después, digamos, toda la parte que aparece en las letras se le suele llamar literal exactamente por eso, ¿no? Entonces, esta parte donde tenemos x al cuadrado sería lo que se llama la parte literal, ¿sí? Puede que a veces aparezca más de una variable, por ejemplo, si yo tengo menos 7 tercios, x y a la quinta, ¿sí? Entonces, fíjense, el coeficiente es el número que aparece multiplicando, digamos, a esta expresión. Entonces, este sería el coeficiente. Y la parte literal sería x y a la quinta. Una cosa muy importante siempre es que fíjense que acá a veces no aparecen, pero la operación que se está dando, digamos, entre el coeficiente y la parte literal es productos, ¿sí? O sea, multiplicación. Nosotros podemos hablar, digamos, también del grado de en este caso, por ejemplo, de un monomio como sería 3x al cuadrado. ¿Qué es el grado? Va a ser la potencia que tenga cuando, en el caso de que tenga una sola variable, por ejemplo, en este caso, yo puedo decir que el grado es 2, ¿sí? Y si aparecen más variables, por ejemplo, en este caso x, y, el grado va a ser la suma de los exponentes de la parte literal. Entonces, fíjense, acá no tiene nada de x, entonces por lo tanto el grado va a ser 1, o sea el exponente va a ser 1, el exponente de y vale 5, entonces 5 más 1 me da 6. El grado de esta expresión es 6, ¿sí? Vamos a empezar a ver entonces cómo podemos operar, digamos, con las primeras expresiones algebraicas. La primera expresión que vimos recién son los monomios. Y antes de empezar a operar tenemos que reconocer cuándo dos monomios son semejantes, ¿sí? Entonces, vamos a decir, dos monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Por eso es importante reconocer, digamos, cuál es la parte numérica o el coeficiente y cuál es la parte literal. Entonces, fíjense, a veces uno se engaña, digamos, viendo las letras, porque piensa que tenga la misma parte literal quiere decir que tenga las mismas letras. Pero en realidad la parte literal implica tener las mismas letras, cada una con los mismos exponentes, ¿sí? Entonces, en este caso, la parte literal, ¿sí?, viene a ser x al cuadrado y, o sea, las variables con las que voy a trabajar son x e y, x elevado al cuadrado y elevado a la 1, ¿sí? Fíjense, si yo trabajo con la parte literal de este segundo monomio, si bien tiene x e y, pero x está elevado a la 1 y acá está elevado al cuadrado, por lo tanto, este monomio y este no son semejantes, ¿sí?
Veamos el tercer ejemplo. Yo tengo acá y x al cuadrado, ¿no? Entonces aparecen de nuevo y x, o sea, las mismas que yo tengo acá, x aparece al cuadrado y aparece en grado 1. No importa si están en distintos lugares, porque recordemos que acá yo tengo productos y si nos acordamos de las primeras, digamos, propiedades del producto, es conmutativo, o sea, que aparezca ix al cuadrado o x al cuadrado de y es lo mismo, ¿sí? La cuestión es que la parte literal sea la misma, ¿sí? Las mismas variables, cada una con los mismos exponentes. Y por último, fíjense, ¿sí? Aparece x, aparece y, pero x está elevado a la 1 y en este primer caso x está elevado al cuadrado y acá aparece la 1 y acá y aparece elevado al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, ¿quiénes vamos a decir que son semejantes? 3x al cuadrado y menos 4 séptimos de y x al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué es importante reconocer los monomios que son semejantes? Porque si yo tengo monomios semejantes voy a poder sumarlos o restarlos en forma muy sencilla. Supongamos que yo quisiera sumar estos dos, ¿no? Supongamos que yo tengo 3x al cuadrado y más, o menos en este caso, ¿sí? Menos 4 séptimos de y x al cuadrado, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos, tienen la misma parte literal, ¿sí? La misma parte literal. Por lo tanto, sumar estos dos monomios se hace, o restar, es de forma muy sencilla. Tenemos que sumar, ¿qué cosa? Los coeficientes que corresponden a cada uno de estos monomios. Entonces yo voy a hacer 3 menos 4 séptimos, 3 menos 4 séptimos, ¿sí? Y la parte literal la voy a dejar igual, o sea, voy a colocar acá x al cuadrado y. Si hago la cuenta, esto me da 17 séptimos por x al cuadrado y, ¿sí? Entonces, yo solamente puedo sumar o restar monomios que sean semejantes, es decir, monomios donde la parte literal sea idéntica. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo donde yo tengo una suma de distintos monomios, ¿sí? O sea, acá tengo 3x al cuadrado menos 2x al cubo más x al cuadrado menos 7x al cubo más x a la quinta, ¿sí? Generalmente esta suma algebraica se suele llamar sumas o restas, digamos, de expresiones algebraicas, ¿sí? Entonces, fíjense, yo primero digo, para poder sumar solamente puedo sumar aquellos monomios que sean semejantes. Entonces identifico los que son semejantes. Entonces yo me fijo acá, 3x al cuadrado y x al cuadrado son semejantes entre sí, ¿sí? Por lo tanto, acá me queda 3 más 1, que es el coeficiente de este término, me da 4x al cuadrado, ¿sí? Vamos a ver acá, yo tengo menos 2x al cubo y acá tengo menos 7x al cubo, también son semejantes. Menos 2 menos 7 me da menos 9x al cubo, ¿sí? Y x a la quinta no es semejante a ningún otro, por lo tanto me queda x a la quinta, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esta suma de monomios, pude reducir algunos que eran semejantes, pero acá me quedan estos monomios que no son ninguno semejante entre sí, ¿sí? Entonces, acá aparecen lo que nosotros conocemos como polinomios, ¿sí? Un polinomio en realidad es una suma algebraica de monomios, ¿sí? Donde ninguno de ellos es semejante entre sí. Por ahí, cuando uno lee algún otro libro o si has visto algún otro video, siempre se dice que poli significa muchos y nomios está asociado a cada uno de los términos. Por eso monomio indica un solo término. Por ejemplo, si yo tengo 3x al cuadrado, esto le llamamos monomio, ¿sí? Porque mono es un prefijo que indica uno solo, polinomio muchos, ¿no? Y muchas veces los polinomios también van a tener un nombre de acuerdo a la cantidad de términos que tienen. Entonces, si tiene un solo término, se va a llamar monomio. Supongamos que yo tuviera 3x al cuadrado más 5x. Si tiene dos términos, le suelo llamar binomio, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, 2x al cubo menos x más 8, ¿sí? Esto se le suele llamar trinomio, y así sucesivamente. Un polinomio, digamos, de 4 términos se llama cuatrinomio,
Y ya para más de 4 generalmente solemos decir un polinomio de tantos términos, ¿no? Cuando nosotros tenemos polinomios empiezan a aparecer algunas otras cosas, porque fíjense, cuando yo tenía un monomio yo hablaba del coeficiente, del grado del monomio. Entonces, ahora vamos a ver con los polinomios cómo podemos reconocer el grado del polinomio, ¿sí? Y cómo podemos reconocer algunas otras características particulares. A lo largo de toda la unidad nosotros vamos a trabajar con polinomios en una sola variable, ¿sí? Entonces, para poder reconocer cuál es el grado del polinomio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cada uno de los términos que lo componen y qué grado tienen. Y el mayor de los grados va a ser el grado del polinomio, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso el grado es 2, ¿sí? El término es 3x al cuadrado, coeficiente 3, parte literal x al cuadrado, grado 2. En este caso el grado es 3, acá el grado es 7. Y cuando yo tengo un número que está solo, que nosotros le solemos llamar término independiente, el grado del término independiente es 0. ¿Por qué? Porque yo a esto lo puedo escribir como 12 por x elevado a la 0. Si ustedes recuerdan, todo número distinto de 0 elevado a la 0 me da 1. O sea que acá sería como escribir 12 por 1. Entonces este número que aparece sin ninguna variable es el término de grado 0 y también se llama término independiente, ¿sí? Porque no depende, digamos, del valor que tenga x. Entonces yo tengo para todos estos términos grado 2, 3, 7 y 0, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? El grado del polinomio va a ser el más grande, o sea, voy a tomar este, el grado es 7, ¿sí? Algo que no dije antes, pero los polinomios nosotros para poder indicar que son distintos, lo que vamos a hacer es llamarlos, o sea, nombrarlos con una letra mayúscula, que realmente es P, Q, R, o sea, por ahí alguna de las últimas del alfabeto, y entre paréntesis vamos a poner la variable con la que estamos trabajando. O sea, esto quiere decir el polinomio P que está trabajando con la variable X, ¿sí? Porque puede ser X o puede ser cualquier otra. En este caso sería P de X. Entonces acá, cuando nosotros escribimos, decimos el grado de P de X es igual a 7, ¿sí? Ahora yo me voy a centrar acá, ¿sí? En este término que corresponde al grado más grande. El coeficiente, digamos, de ese término es lo que se va a llamar coeficiente principal. Porque este polinomio tiene muchos coeficientes, fíjense, 3, menos 7, 4 y menos 12. Pero el que está, digamos, en el término que tiene el mayor grado es el que se llama coeficiente principal. O sea, este 4 que aparece acá es lo que se llama coeficiente principal. Y por último, lo que siempre vemos es si hay o no hay término independiente. En el caso de que haya un número que esté solo, sin ninguna x, es monomio de grado 0 o también llamado término independiente. Vamos a ver en este segundo ejemplo, ¿sí? Con este segundo polinomio, vamos a tratar de calcular lo mismo. Lo primero que vamos a hacer es nombrarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le puedo llamar a este q de x. O sea, el polinomio q con la variable x, ¿sí? Vamos a ver entonces acá, ¿quién será el grado de q? Entonces voy a analizar los términos. Este es de grado 4, este es de grado 5, grado 1 y grado 2. Quiere decir que el término mayor, o sea, el que tiene mayor grado, perdón, es este, ¿sí? Entonces el grado de q es 5, ¿sí? Ahora vamos a ver quién es el coeficiente principal. Fíjense, el coeficiente principal que teníamos que hacer, ver cuál era el término de, digamos, que correspondía al mayor grado y ver cuál es el coeficiente, o sea que este es el coeficiente principal, o sea 12. Y por último vamos a ver, el término independiente es el monomio de grado 0, en tal caso, o el término de grado 0, y generalmente lo reconocemos porque es el número que aparece sin x. Fíjense que acá todos los términos que yo tengo aparecen con x, entonces si no está, el término independiente vale 0. Bien, entonces, dado un polinomio, nosotros podemos hablar o encontrar, digamos, el polinomio. ¿Cuál es el grado? ¿Cuál es el coeficiente principal? ¿Y cuál es el término independiente? ¿Qué otras cosas nosotros podemos trabajar en relación a un polinomio? Podemos trabajar en relación a si un polinomio está ordenado o no está ordenado. Y también podemos ver si un polinomio está completo o no está completo, ¿sí?
¿Cuándo decimos que un polinomio va a estar ordenado? Puede estar en forma ascendente o descendente, ¿sí? Cuando yo analizo, digamos, cómo van ordenados los grados, y tienen que estar obviamente de mayor a menor o de menor a mayor. Generalmente nosotros este orden lo hacemos de mayor a menor porque después lo utilizamos cuando trabajamos la división de polinomios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero cualquiera de las dos formas puede ser. Entonces, voy a hacer el análisis con este primer polinomio P. ¿Está ordenado este polinomio? Para que estuviera ordenado tendrían que ir los grados o en forma ascendente o en forma descendente. Entonces, fíjense, solo viendo los grados yo tengo 2, 3, 7 y 0. Pensando, si voy de 2 a 3, de 3 a 7, digo, ahí va en forma ascendente, va creciendo, pero después aparece el 0. Por lo tanto, este polinomio no está ordenado, ¿sí? Y lo que uno podría hacer, si quisiera, es ordenarlo en forma, por ejemplo, descendente, ¿sí? O sea, desde el mayor al menor de los grados, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué tendría que escribir acá? P de X, primero tengo que poner el que tiene el mayor grado, o sea, 4x a la 7. Después el que le sigue, en este caso sería 3, menos 7x al cubo. Después el que le sigue, de los que están obviamente, ¿no? 3x al cuadrado. Y por último, menos 12. ¿Sí? Entonces fíjense, si yo pienso solo en los grados, tengo 7, 3, 2 y 0. Por lo tanto, este polinomio está ordenado en forma descendente. Vamos a analizar el segundo. Este polinomio, si yo miro los grados, son 4, 5, 1 y 2. Solamente viendo los grados. Tengo que fijarme si este está ordenado. Fíjense, 4 a 5 pareciera que está ordenado en forma ascendente. Y después tengo 1, desciende y 2. O sea, en realidad no está ordenado, ¿sí? Entonces yo acá, por ejemplo, si quisiera lo puedo ordenar en forma ascendente, ¿sí? Entonces en forma ascendente voy a empezar con, este es el polinomio Q, con el término de menor grado y voy a finalizar con el de mayor grado. En todos estos que yo tengo, el de menor grado es este, o sea, de grado 1, menos 6x, después sigue grado 2, más 3x al cuadrado, después el 4, menos 8x a la cuarta, más 12x a la quinta, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo veo los grados, tengo 1, 2, 4 y 5, ¿sí? Entonces, este polinomio está ordenado en forma ascendente, o sea, del menor al mayor de los grados. Otra cosa que podemos ver o que podemos trabajar, digamos, con los polinomios está relacionado a si un polinomio está completo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que un polinomio esté completo? Que cuando yo lo observo aparecen todos los grados, ¿sí? O sea, todos los términos de cada uno de los grados. Entonces, fíjense, lo primero que vamos a hacer acá es identificar de qué grado es este polinomio. El mayor es 6, ¿sí? Entonces, este polinomio es de grado 6. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Cada uno de los otros términos tendría que ser, alguno de esos un monomio de grado 5, de grado 4, de grado 3, de grado 2, de grado 1 y de grado 0, ¿sí? Como aparece el monomio, digamos, de grado 0, cuando yo tengo un polinomio de grado n, en este caso 6, la cantidad de términos para que esté completo tiene que ser n más 1. O sea, en este caso sería 6 más 1, 7. Si un polinomio es de grado 3, para que esté completo tiene que tener 4 términos, ¿sí? O de grado 2 tiene que tener 3 términos. Siempre un término más porque aparece el término independiente que es ese monomio de grado 0, ¿sí? Entonces, fíjense, ya sin mirar todo yo tengo 1, 2, 3, 4. Y si este polinomio es de grado 6, tendría que tener 7, ¿sí? Entonces, evidentemente, algunos me van a faltar. Si uno mira a simple vista, por ejemplo, yo digo, che, el monomio de grado 5 no aparece acá, ¿no? El monomio de grado 0 tampoco aparece. Entonces, uno puede completar ese polinomio, perdón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Generalmente, para que esto sea más ordenado, uno lo va ordenando y completando. No hace falta que lo ordenen, pero digamos, a uno nos da una buena pauta de que no nos olvidemos ninguno en el camino, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ir viendo. Por ejemplo, lo vamos a ir ordenando y cuando nos falte algún término, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar, digamos, al monomio que corresponda con coeficiente 0. Entonces, fíjense, por ejemplo, yo digo 12x a la sexta, ¿sí? Entonces yo lo voy ordenando y completando. Digo, ¿aparece por acá el monomio de grado 5? No, no está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a completar con
0 por x a la quinta. ¿Sí? Fíjense, esto que yo estoy haciendo en realidad no afecta en nada, porque como yo tengo una suma, 0 por x a la quinta me va a dar 0. ¿Sí? Entonces como que yo le sumara 0, solo que ese 0, ¿qué hago? Lo disfrazo de 0 por x a la quinta. ¿Sí? Entonces ahora voy a ver, ¿aparece el grado 4? Sí, aparece acá, 7x a la cuarta. Entonces acá que voy a escribir, menos 7x a la cuarta. ¿Sí? ¿Aparece el grado 3? No aparece. Entonces, ¿qué voy a hacer? El mismo truco, más 0 por x al cubo. ¿Sí? ¿Aparece el grado 2? Sí, acá está, me queda 8x al cuadrado, o sea que acá me va a quedar más 8x al cuadrado. ¿Sí? ¿Aparece el grado 1? Sí, menos 3x. O sea que acá me queda menos 3x. Cuidado, no nos olvidemos del grado 0 o término independiente. ¿Aparece el grado 0 o término independiente? No. Si no aparece, lo voy a completar. ¿Con qué lo voy a completar? Con 0. ¿Sí? Esto es muy importante, sobre todo les digo, cuando hacemos la división de polinomios, generalmente trabajamos con polinomios que tienen que estar ordenados y completos. ¿Sí? Entonces, ese trabajito, digamos que ahora es solamente identificar o ver, va a tener un uso posterior. ¿Sí? Entonces, fíjense, este polinomio de grado 6 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos, o sea, 6 más 1 me da 7. ¿Sí? Y aparecen todos los monomios de los distintos grados. ¿Sí? Y vuelvo a decir lo mismo, esto que nosotros hemos hecho de agregar 0 por x a la quinta o 0 por x al cubo o 0 no va a afectar al polinomio, o sea, va a seguir manteniéndose. ¿Por qué? Porque como estoy sumando, esto me va a dar 0, entonces no va a afectar esa suma. ¿Sí? En este primer acercamiento que tuvimos a las expresiones algebraicas, vos podés hacer las actividades y comprobar, digamos, cuál es el grado del monomio, del polinomio con el que estés trabajando, si estás con un polinomio, si es ordenado, si está completo. Te invito a que hagas las actividades y que pongas a prueba también tus conocimientos.